¿Me habló? Les decía que estábamos hablando de la época, la etapa moderna de, de la ciencia política, de su desarrollo, ¿verdad? Y entonces hay una periodización en este caso, ¿verdad? De, digamos, el intervalo de tiempo durante el cual los estudiosos consideran que fue la duración de la etapa moderna de desarrollo de la ciencia política. Y entonces, y entonces dice que va desde la caída de Constantinopla, capital del imperio romano de Oriente, hasta la Revolución Francesa, ¿verdad? Esa es la etapa moderna. Entonces, se divide en dos periodos, época de desintegración del feudalismo y época de las revoluciones burguesas. Recuerden ustedes que en Europa hubo varias revoluciones y por ahí ahorita vamos a ver cómo sucedió alguna de ellas. Bueno, la vamos a mencionar, pues, ¿verdad? Ya ustedes saben, han escuchado hablar de la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a mencionar otra. Entonces, ¿en qué consistió la época de desintegración del feudalismo? Esta se debe principalmente al desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y de la acumulación originaria del capital. Bueno, entonces fíjense ustedes que eso tal vez lo platicamos anteriormente, ¿verdad? Pero ustedes lo vieron seguramente en los semestres anteriores. Resulta que entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción existe una correspondencia, ¿sí? O sea, cuando se desarrollan así paralelamente, ¿verdad? Ese desarrollo que se da paralelo, ¿verdad? Marx lo expresó a través de la ley económica de la correspondencia de las relaciones sociales de producción con respecto al carácter y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero Marx explica también que llega un momento en que las relaciones sociales de producción, de ser motor del desarrollo de las fuerzas productivas, se convierte en su freno, ¿verdad? Y entonces resulta que las fuerzas productivas continúan su desarrollo, pero ya de una manera más lenta, porque las relaciones sociales de producción van frenando, ¿verdad? Ese desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, se abre un periodo revolucionario, ¿sí? Ese periodo revolucionario, en este caso, implicó el surgimiento, ¿verdad? De la producción mercantil capitalista, cuyos primeros pasos se dieron precisamente a través de ese proceso de acumulación originaria del capital, ¿sí? O sea que el capitalismo surge en ese proceso de acumulación originaria del capital, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la desintegración del feudalismo en el plano económico? Bueno, se descompone la economía natural. Eso también lo vieron en economía política. Eh, digamos, la economía natural, como se vio en economía política, es una forma de organización de la sociedad en donde la producción se destina al consumo de los propios productores. Entonces, eso sucedía en la comunidad primitiva, ¿verdad? Y la economía natural dura o atraviesa el esclavismo y llega hasta el feudalismo, ¿sí? Pero paralelamente a la economía natural, aparece también la economía mercantil, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes eso? La producción mercantil simple, ¿verdad?
que es la primera forma de la producción mercantil, ¿sí? Entonces, son dos tipos de economía también que se desarrollan paralelamente, aunque la producción mercantil persiste hasta el día de hoy, ¿verdad? Mientras que la economía natural existe desde la comunidad primitiva hasta el régimen feudal. De manera que se descompone, se desintegra esa economía natural y se establecen lazos comerciales cada vez más fuertes entre los diferentes países, ¿verdad? Digamos, y eso da lugar precisamente a la formación de los mercados nacionales y por lo tanto a un creciente modo de vida burguesa, o sea, digamos, al desarrollo del modo de producción capitalista. Entonces, dentro de las consecuencias también tenemos que a finales del siglo XV se establece en Francia, España e Inglaterra la monarquía feudal absoluta, ¿sí? Esta monarquía feudal absoluta fue un paso para digamos, que surgiera el Estado Nacional, ¿verdad? O la centralización del Estado. Porque en el régimen feudal no existía el Estado Nacional porque el Estado estaba conformado por feudos, ¿verdad? Entonces la monarquía feudal implica que los países iban a tener un monarca, un rey, ¿sí? Y eso, digamos, ayudaba al proceso de integración de la sociedad, no como en el feudalismo, ¿verdad? Entonces, a principios del siglo XVI se realiza la invasión y dominación de las colonias americanas. Ese proceso de invasión y dominación de las colonias, de lo que más adelante serían las colonias americanas, que fueron 13, ¿verdad? 13 fueron las colonias que se fundaron. Eso era Estados Unidos en sus orígenes, ¿sí? Eso también ayudó al proceso de acumulación originaria del capital. A fines del siglo XVI, la burguesía conquista el poder político en Holanda. Ese era lo que les iba a mencionar, ¿verdad? En Holanda a través de un proceso revolucionario, porque en esa época pues no celebraban elecciones, ¿verdad? Entonces la burguesía toma el poder por medio de la violencia, ¿sí? O sea, eso fue una revolución burguesa, como también sucedió en Dinamarca, en Inglaterra, en Francia, ¿verdad? En todos los países de Europa. De hecho, Napoleón Bonaparte tuvo un papel muy importante en esas revoluciones, porque luego de que Francia había iniciado ya posterior a la Revolución Francesa, ¿verdad? Francia estaba precisamente en ese auge del capitalismo, digamos en su etapa de consolidación, ¿verdad? Pero de auge también. Y entonces, el papel de Napoleón Bonaparte fue precisamente ir a derrocar a digamos, a las monarquías absolutas que se resistían al establecimiento de las relaciones burguesas. Y por lo tanto, a Napoleón Bonaparte lo miraban como un libertador, ¿verdad? Y él llegó a varios países y derrotó a las monarquías y se establecieron relaciones burguesas. Donde no pudo hacerlo fue en Rusia, ¿sí? Ahí murió este señor Napoleón Bonaparte. Entonces, la desintegración del feudalismo se da como consecuencia de la no correspondencia entre las relaciones sociales de producción feudales y el carácter y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Era lo que les había comentado anteriormente, ¿verdad? Cuando las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas caminan de la mano, digamos, paralelamente, eso es la correspondencia. Pero cuando las relaciones sociales de producción empiezan a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas,
eso se llama no correspondencia, ¿sí? Y entonces, como decíamos, se abre un periodo revolucionario, ¿verdad? O sea, el motor, es lo que les acabo de explicar, es de ser motor de desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones sociales se convierten en su freno. Esa no correspondencia abrió un periodo revolucionario, a través del cual la humanidad dio un salto cualitativo. O sea, de hecho, desde la comunidad primitiva hasta el día de hoy, la humanidad ha dado saltos cualitativos, ¿sí? De la comunidad primitiva al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, ¿verdad? Son saltos cualitativos. ¿Cualitativos por qué razón? Bueno, porque la calidad de vida de las personas cambió, ¿verdad? No es que haya mejorado, eso, ojo, ¿verdad? No significa que haya mejorado, significa que cambió, ¿sí? Eh, las relaciones sociales de producción capitalista se basan en la existencia de dos clases fundamentales y antagónicas. Los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, y los obreros asalariados o proletarios, ¿verdad?, que carecen de dichos medios y que por lo tanto se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que, por cierto, es inferior al valor nuevo creado por ellos en la producción y que los capitalistas se apropian, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que recuerdan eso, lo vieron en economía política. El valor nuevo está conformado por el capital variable, ¿sí? Y la plusvalía, ¿sí? El capital variable, dice Marx, que es la parte del capital que se invierte en la compra de fuerza de trabajo, o sea, los salarios, ¿verdad? Y la plusvalía es el valor superior, ¿verdad? O sea, el valor excedente creado por la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, entonces, tiene la peculiaridad, ¿verdad?, de crear un valor superior al suyo, ¿sí? Entonces crea el valor de su fuerza de trabajo y crea la plusvalía. Eso es lo que crea el obrero, los obreros, ¿verdad? Y obreras, por supuesto. Entonces, la acumulación originaria del capital es un proceso mediante el cual los medios de consumo y de producción se transforman en capital y los productores directos en obreros asalariados. Entonces, recuerden ustedes que ahí en el feudalismo los que producían pues eran los campesinos siervos, ¿verdad? Y entonces esos campesinos siervos a ellos les arrebataron sus medios de producción y, o sea, medios de producción quiere decir la tierra que tenían en usufructo, se las quitaron, ¿sí? Algunos campesinos eran propietarios de tierra, pero no eran muchos, ¿ya? No eran muchos. Entonces, a los campesinos que tenían tierras en usufructo se la quitaron y también les arrebataron sus instrumentos de labranza, palas, piochas, machete, todos se los quitaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quedó? Pues solo su fuerza de trabajo. Por eso es que los campesinos siervos emigran hacia la ciudad, ¿verdad? En donde obviamente los esperaba la industria naciente, que por cierto los sometió a un proceso de explotación inhumano, ¿sí? Imagínense ustedes que habían jornadas de trabajo de 14, 16 y 18 horas, ¿verdad? Entonces, es el proceso mediante el cual surgen las dos clases sociales del capitalismo. Cabe mencionar que las clases sociales del capitalismo surgen en ese periodo de ¿cómo se llama?, de acumulación originaria del capital, ¿verdad? Pero la burguesía existía antes de eso, ¿sí? La burguesía nace en las entrañas del régimen feudal. Y
los obreros no existían todavía, porque eran los campesinos siervos. Los campesinos siervos son los que llevan a cabo la revolución, la toma de la Bastilla, ¿verdad? Un cuartel allá en Francia, ¿verdad? Ellos son los campesinos siervos, los indigentes, ¿verdad? Los pequeños artesanos, los pequeños comerciantes, son los que llevan a cabo la Revolución Francesa. La burguesía solo viendo de lejos, dirigiendo, ¿verdad? Y obviamente quienes pusieron los muertos fueron precisamente los campesinos siervos, ¿verdad? Entonces, ese proceso de acumulación originaria del capital que implica la expulsión de los campesinos siervos y enviarlos, ¿verdad?, hacia la ciudad, implicó que esos campesinos siervos se convirtieran en obreros asalariados. Fenómenos que se dan en la acumulación originaria. Bueno, aparecen, digamos, la actividad de los prestamistas y comerciantes acumulando capital, ¿sí? Fueron uno de los personajes que obviamente se beneficiaron, ¿verdad? La conversión de artesanos en comerciantes y de sus aprendices en obreros asalariados. La conversión de comerciantes en propietarios de industrias. O sea que como estaban acumulando capital, obviamente de manera ilícita, ¿verdad? Se convirtieron en empresarios, en industriales. El despojo violento de los campesinos de sus tierras para el desarrollo de la producción pecuaria y su traslado a las ciudades para emplearse como obreros asalariados. Lo que les acababa de explicar, ¿verdad? La conquista y explotación de las colonias americanas que facilitó el desarrollo de la industria, del comercio y de la acumulación del capital en Europa Occidental. O sea que, digamos, la llegada de los conquistadores al continente americano implicó el fortalecimiento de ese proceso de acumulación del capital. La disociación del productor directo de sus medios de producción. Eso, disociación significa la separación, ¿verdad? Es como que, digamos, a mí me quitaran la computadora, entonces ya no me dejan con qué trabajar, ¿verdad? Entonces, la formación de una clase muy poderosa económicamente y con intereses políticos bien definidos, o sea, la burguesía, ¿verdad? Con la necesidad de un Estado que proteja su riqueza. Esto es importante señalarlo, ¿verdad? Lo vamos a remarcar, ¿sí? Porque dice con la necesidad de un Estado que proteja su riqueza. Y entonces aparece el Estado nacional, ¿verdad? El Estado burgués nacional, ¿sí? Es como hoy en Guatemala tenemos un Estado burgués, ¿verdad? Que protege la riqueza de los capitalistas. Entonces, ¿qué era la monarquía feudal absoluta? Surge cuando la burguesía se siente imposibilitada de conquistar ampliamente el poder político. Entonces, la monarquía feudal absoluta fue una forma de centralizar poder y digamos que fue prácticamente la premisa para el surgimiento del Estado capitalista. ¿Por qué razón? Porque posterior a la monarquía feudal absoluta nace el Estado nacional, ¿sí? Entonces, la monarquía feudal absoluta, dice, es una forma de Estado feudal. O sea, es una forma de gobierno, ¿sí? Cuando hablamos de una forma de Estado, nos referimos a una forma de gobierno, a la cabeza del cual se encuentra un muy poderoso, un personaje muy poderoso, ¿verdad? En lo económico y en lo político, con la misión de cumplir en lo político la función de dar unidad y orden a los mercados nacionales o países, caracterizados por el fraccionamiento feudal. O sea que el rey, ¿verdad?,
su función política era, digamos que, unir prácticamente esos feudos, ¿verdad? Unirlos y convertirlos en un país, ¿verdad? Con un Estado, ¿sí? Entonces, en realidad ese es un proyecto de la burguesía cuando no se dispone aún tomar ampliamente el poder. En realidad yo considero que es porque la burguesía se siente débil aún, ¿verdad? Se siente débil y obviamente no puede tomar el poder, ¿sí? No es que no haya querido, ¿verdad? Claro que quería tomar el poder, pero no estaba en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Entonces aparece la monarquía absoluta. El establecimiento de la monarquía feudal absoluta implica la formación y desarrollo de un ejército a nivel nacional. Antes de esto, de la monarquía feudal absoluta, los señores feudales, cada uno tenía su ejército, ¿sí? Y entonces cuando el rey iba a la guerra, ya mandaba a llamar a los señores feudales, ¿verdad? Y le dice, bueno, mucha, necesito que me apoyen, ¿verdad? Y entonces los apoyaban, ¿verdad? Y entonces el ejército se conformaba por los ejércitos de los señores feudales. Entonces, que tiende a sustituir y a eliminar al ejército que cada señor feudal y cada reino tenía en su propio feudo o conjunto de feudos, con lo cual se tendía a subordinar bajo un solo rey a todos los señores feudales. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, seguramente ya vieron esa película, Corazón Salvaje, creo que se llama, donde sale Mel Gibson y cómo se llama, lo matan y todo eso, ¿verdad? Mel Gibson quería separar Escocia del Reino Unido, ¿verdad? De Inglaterra. Y los señores feudales, permítanme un segundito, tenían que acudir al llamado del rey, ¿sí? Para apoyarle con su ejército. Entonces, la monarquía feudal absoluta representa la formación de un Estado nacional centralizado que hereda el Estado burgués, o sea que el Estado nacional centralizado es prácticamente más adelante el que se convierte en Estado burgués. Y obviamente la burguesía, cuando eso sucede, la burguesía es porque la burguesía tiene el poder. Entonces, las teorías políticas de la naciente burguesía justifican la monarquía absoluta como parte de un movimiento que se conoce como como Renacimiento. ¿Y qué era el Renacimiento? Bueno, era un movimiento cultural, científico y político que se desarrolló en Europa en el periodo de descomposición del feudalismo. O sea que eso significa que paralelamente a ese proceso de acumulación originaria del capital, sí, que era obviamente de carácter económico, sí, se llevó a cabo a nivel de la superestructura otra transformación, sí, en este caso de carácter cultural, científico y político, ¿verdad? Que dio como resultado la descomposición del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Entonces, sus ideólogos más importantes en el campo de la teoría política fueron Nicolás Maquiavelo en Italia y Juan Bodin en Francia. En el plano ideológico y filosófico es el abandono, o sea, el Renacimiento, ¿verdad? Representa el abandono en elevada proporción de la escolástica, ¿sí? O sea, la filosofía enseñada en las escuelas o centros de enseñanza y que se orientaba a tratar de demostrar la autenticidad de los dogmas de la fe cristiana y de las desigualdades sociales
como obra de Dios. O sea, la escolástica, así en términos sencillos, era precisamente, digamos, la filosofía de la iglesia, la censura de la iglesia. O sea, la iglesia tenía poder económico y poder político. Y entonces, con ese poder económico y político, pues censuraban lo que iba contra los intereses de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que ¿cómo se llama? La Tierra era redonda, ¿verdad? Y que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿sí? Esos fueron conocimientos que se desarrollaron dentro de lo que es el desarrollo de la ciencia, valga la redundancia, ¿sí? Y como una expresión del Renacimiento. Y esos conocimientos científicos iban contra lo que afirmaba digamos, la iglesia, ¿sí? La iglesia decía que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿verdad? Y que obviamente el Sol giraba alrededor de la Tierra y que los demás planetas también giraban alrededor de la Tierra. Pero Galileo Galilei les dijo, no, eso no es cierto. Y les demostró, ¿verdad?, que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que por el contrario, era el Sol y que alrededor del Sol giraba la Tierra y los demás planetas. Entonces le dijeron a don Galileo Galilei, mire, don Galileo, fíjese que lo que usted está diciendo va contra nuestros intereses, así que se retracta o lo quemamos vivo en la hoguera. Y bueno, y lo iban a quemar, ya lo tenían ahí en la hoguera. Y le dijeron, bueno, ¿se retracta? ¿Sí o no? Y bueno, de plano dijo Galileo, bueno, de plano va a arder mucho eso. Entonces, sí me retracto, dijo, ¿verdad? Y entonces lo bajaron de la hoguera y lo condenaron a vivir aislado en su propia casa, sin papel ni lápiz. O sea, prohibido que tenga, aunque sea una hoja, ¿sí? No se lo permitieron, ¿verdad? Entonces, implica el abandono en gran medida de la atención y promoción de un mundo religioso y dogmático. Antes del Renacimiento prevalecía entonces lo que decía la Iglesia, ¿sí? Por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad? Digamos, a muchas mujeres las quemaron acusándolas de brujas, ¿sí? O herejes. Y entonces resulta de que de repente a alguien, y eso creo que lo vi en una película, una muchacha le caía mal a alguien, ¿verdad? Y ese alguien iba con la queja de que esa muchacha era bruja. Y la llegaban a traer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Santa Inquisición, ¿verdad? La llegaban a traer, la sometían a un interrogatorio y después la condenaban a muerte, ¿verdad? O sea que eso del Tribunal del Santo Oficio, ¿verdad? Era prácticamente lo que fue aquí en Guatemala el Tribunal de Fuero Especial establecido por Ríos Montt entre 1982 y 1983. Entonces, se abandonó en gran medida la atención y promoción de un mundo religioso y dogmático e inclusive feudal para estudiar la naturaleza, y a lo cual contribuye grandemente la invención de la imprenta. Sí, o sea, ya se pudieron imprimir los libros, ¿verdad? A fines de la Edad Media, y el descubrimiento de la redondez de la Tierra por medio de los descubrimientos geográficos. O sea que antes del Renacimiento, la iglesia decía que la Tierra era plana, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, entonces es plana, y las ideas del Renacimiento, o sea, las investigaciones científicas que se dieron dentro de ese movimiento, demostraron que la Tierra era redonda.
Uno de esos digamos, descubrimientos geográficos fue precisamente la llegada de Cristóbal Colón a este lado del planeta, ¿verdad? Primero a la República Dominicana, ¿verdad? Que en esa época le llamaron la Española, y posteriormente al continente propiamente, al que le llamaron las Indias, ¿verdad? Cristóbal Colón dijo que él podía encontrar otra ruta para llegar a las Indias orientales, ¿verdad? Y cuando llegó a la Española, ¿verdad? Dijo, bueno, aquí estamos en las Indias orientales. Y entonces va y ¿cómo se llama? Llegan al continente americano, ¿verdad? Y, y dicen, bueno, estas son las Indias orientales. Pero más adelante, como vieron que no eran las Indias orientales, de todos modos le llamaron las Indias occidentales, ¿sí? Mucho tiempo, hasta que después vino Américo Vespucio. Y don Américo dijo, esto no son las Indias, este es un nuevo mundo. Y entonces a este nuevo mundo le dieron el nombre de América, por Américo Vespucio. Eh, entonces, esos descubrimientos se realizaron dentro de ese movimiento del Renacimiento, ¿verdad? Se reinicia la investigación científica basada en la observación de los hechos y no en los dogmas de la fe cristiana, y que finalmente, por medio de otras tendencias, viabilizará en el futuro el aparecimiento del marxismo. O sea, eso significa que tampoco el marxismo aparece de manera espontánea, ¿sí? El marxismo aparece como resultado del desarrollo científico, ¿sí? Y por lo tanto, es decir, una premisa para el surgimiento del marxismo fue precisamente el Renacimiento, porque ese movimiento permitió el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Y desarrollo de la ciencia basado en la observación de los hechos. De ahí que el marxismo, ¿verdad? Y el conjunto de ciencias que lo conforman, ¿verdad? Se base en la observación de los hechos, se base en la realidad objetiva y por lo tanto en las leyes objetivas. Don Nicolás Maquiavelo era italiano, nacido en Florencia, descendiente de una familia de nobles empobrecidos. Cultivó la literatura y el estudio de la política, del arte militar y de las relaciones internacionales. Sus obras más famosas de teoría política son Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe. Desempeñó cargos estatales importantes desde muy joven y entró en contacto de manera directa con la vida política de Italia. O sea, siempre estuvo ligado al Estado. Y de hecho es Nicolás Maquiavelo el que incorpora a la teoría política el término Estado. Entonces, Maquiavelo separa la política de la religión, ¿verdad? Vimos anteriormente que en la antigua Grecia, ¿verdad? Aristóteles me parece que dijo que la política tenía relación con la moral. Bueno, muchos años después, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo dice que eso no es cierto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que cuando Marx y Engels elaboran el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, bueno, el materialismo dialéctico aplicado al estudio de la sociedad, ¿verdad? Obviamente, digamos, toman en consideración digamos, la sugerencia de Maquiavelo, de que la política no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad? Y es que entonces la política por eso la política es sucia, ¿verdad? Porque la política es una lucha de clases.
y la lucha de clases es a muerte, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, quienes van ganando la lucha de clases es la burguesía, ¿sí? Y la clase trabajadora vamos perdiendo la lucha de clases, ¿verdad? Entonces, considera la política como un arte o una técnica, ¿verdad? Aun cuando tiene carácter inmoral. Un arte porque, por ejemplo, por el hecho de que el gobernante haga o deje de hacer algo en función de su interés, que consiste en llegar al poder, mantenerse en el poder y ejercer el poder. Por eso, El Príncipe, la obra de Maquiavelo, contiene recetas fundamentales para la conquista, la conservación y el ejercicio del poder estatal. De hecho, Maquiavelo no era malo, ¿verdad? Maquiavelo era un teórico, ¿sí? Es más, al basarse, digamos, en la observación, y por ahí dice, aporta el segundo elemento de la ciencia política, o sea, el método objetivo. Se puede afirmar que Maquiavelo era materialista, ¿sí? No materialista dialéctico, por supuesto, como Marx y Engels, pero sí materialista, ¿verdad? Entonces, decía que Maquiavelo no era que fuera malo, ¿verdad? Ah, sí, yo voy a ver cómo hacemos para matar gente. No, él le dio la receta ¿cómo se llama? Al rey, ¿verdad? Como un regalo, ¿sí? Y entonces ese regalo no era otra cosa que su obra, El Príncipe. Y entonces ahí le estaba diciendo al rey cómo podía hacer para mantenerse en el poder y para ejercer el poder, ¿verdad? Según lo que Nicolás Maquiavelo había visto, ¿sí? Había visto que hacían otros gobernantes, ¿sí? Por eso dice ahí, basa su investigación en la observación de los hechos, en los datos de la historia y en la psicología humana. Luego tenemos a Juan Bodin, pensador francés, cuya obra más importante es Los 6 libros de la República. Fue educado desde su infancia, fue jurista y fue consejero del rey, y miembro acomodado de la nobleza feudal. Contrario a Maquiavelo, que venía de una familia noble empobrecida. En su teoría política, la soberanía es un poder libre de sujeción a las leyes ejercido sobre los ciudadanos y los súbditos. Recuerdan ustedes que en esta presentación, en la primera lámina, ¿verdad? Que es la carátula, la portada de la presentación, aparece Mafalda riéndose, ¿verdad? Está leyendo un diccionario y busca la palabra democracia y dice que se deriva de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que significa, digamos, el gobierno, ¿verdad? Gobierno del pueblo, ¿sí? Y entonces dice, ¿dónde la población ejerce la soberanía, ¿verdad? Y eso le da risa a Mafalda, ¿verdad? Porque Mafalda se ríe porque en la realidad, ¿verdad? En el contexto donde fue elaborada esa caricatura, ese personaje de Mafalda, esa democracia no significaba que el pueblo ejerciera la soberanía, ¿verdad? Es más, en la actualidad tampoco significa eso, ¿sí? Es decir, los políticos recurren a la soberanía, ¿verdad? Cuando ven sus intereses amenazados. Y me refiero a los políticos que representan los intereses de la burguesía, ¿verdad? La misma burguesía sale, ¿verdad? Hace sus conferencias de prensa, ¿verdad? Cuando sienten sus intereses amenazados y dicen que la soberanía está siendo amenazada y que el pueblo de Guatemala no debe permitir eso, etcétera, ¿sí? Pero eso es cuando sus intereses son amenazados. Ahora, cuando es para fortalecer su poder político, entonces ellos mismos van a vender la soberanía,
¿sí? Ellos mismos van a vender el país y van a vender al pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, en el gobierno de Jimmy Morales, ¿sí? Jimmy Morales fue a Estados Unidos y le fue a besar no sé qué parte a Donald Trump, ¿verdad? Los políticos formaron una comitiva y fueron a hacer lobby allá a Estados Unidos para poder hablar con Trump y para que el Jimmy Morales hablara con él y que permitiera que saliera la CICIG. Y salió la CICIG, ¿verdad? La CICIG descubrió que los mayores ladrones en Guatemala son empresarios, ¿sí? Y son los políticos y son los gobernantes. Por eso Jimmy Morales sacó a la CICIG, porque la CICIG demostró que él era ladrón, su mujer era ladrona, su hermano ladrón y sus hijos ladrones, ¿verdad? Entonces, significa eso que la democracia no es cabalmente, por eso se reía Mafalda, ¿verdad? Porque no es el hecho de que el pueblo ejerza la soberanía, ¿verdad? Entonces, descubre la naturaleza del ejercicio del poder y para él un soberano solo está sujeto a las leyes divinas, a las leyes naturales y a varias leyes humanas comunes a todos los pueblos. Para conservar el Estado Nacional centralizado, se opone a la democracia y a la aristocracia y se inclina por la monarquía absoluta. Donde obviamente la monarquía absoluta, porque eso implicaba digamos, el gobierno de un rey, ¿sí? La existencia de un rey. Entonces, para elaborar su teoría política, formula una teoría sobre los climas y aporta a la teoría política el desarrollo del método de la observación. También entonces este señor Bodin tiene ese elemento materialista, ¿verdad? En el hecho de que promueve el método de la observación. Bueno, acá terminamos esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen preguntas?